A manera de Dios. Hay una doctrina que se llama la unicidad. Otros la conocen como los Jesús solo. Aquellas personas que pertenecen a esa comunidad cristiana que tiene su teoría y creencia en que Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo. Tú crees en Jesús y es lo mismo, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Hoy, aquí, vengo con una palabra de edificación, de impacto, de poder. Vengo en breve. A manera de Dios. Saludos mis amados, Dios bendiga a mi gente. Gracias por visitar su canal Alma Misión en Cristo. Aquí estamos siempre llevándole la palabra de reflexión, hablándole la verdad a través de las Escrituras. Eso es invariable. No podemos hablar otra cosa sino la verdad. Ahí vamos. El versículo que tenemos dice, primera carta del apóstol Juan 2:23. Mire lo que dice. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Una de las cosas que quiero destacar es que aquí menciona a los dos, al Padre y al Hijo. Vamos bien hasta ahora, ¿verdad? O sea, no menciona a Jesús solo. El siguiente versículo que tengo se encuentra en Primera de Juan, en el capítulo 5 y versículo 7. Dice, porque tres solo que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Lo dice claro de manera literal. Amado, pero qué coincidencia que la Biblia en tantos versículos en el Nuevo Testamento habla de la enseñanza doctrinal que tiene la iglesia en la creencia de un Dios que se manifiesta en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Repito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dice, versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Entonces dice el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿De qué está hablando Juan ahí? De lo que viene diciendo los versículos anteriores. Es decir, lo que dice el versículo 9 no es más que una continuidad de lo que viene diciendo el versículo 7 y el versículo 8, donde habla de que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de testificar del Dios Padre y el Dios Hijo en medio de nosotros, en medio de la iglesia. Por eso es que usted lo tiene en su corazón. Y donde quiera que usted se mueve, ahí está el Espíritu Santo con usted. Se va a la iglesia, ahí está el Espíritu Santo con usted. Cuando está orando en la casa, ahí está el Espíritu Santo con usted. Donde quiera esté el Espíritu Santo juntamente con los creyentes. Y no solamente eso, no solamente lo tiene en tu entorno, en tu alrededor, protegiéndote, sino que lo tiene también adentro de ti. ¿Dónde nosotros podemos ver eso? Vámonos a San Juan para que usted vea, porque me gusta explicarle los versículos donde la Biblia nos arroja luz para nosotros entender ciertas enseñanzas que a veces se tornan un poco complicadas, pero simplemente leemos la Biblia y ella misma nos da la interpretación. Vamos allá. San Juan 14, versículo 21, mire lo que dice. El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado, ¿por quién? Por mi Padre, dice Jesús. Y entonces tiene una coma y le sigue diciendo, y yo le amaré y me manifestaré en él. Fíjense que en la última parte de ese versículo, Jesús no está diciendo nos manifestaremos a él, sino que dice, y me manifestaré a él. ¿Por qué está diciendo eso? Porque a través de Jesús el Padre se manifiesta. Pero no quiere decir que Jesús es el Padre. ¿Me está comprendiendo? Jesús no es el Padre. El Padre se manifiesta a través de Jesús. ¿Cómo lo hace? O a través del Espíritu Santo. Porque obviamente sería absurdo pensar que nosotros vamos a ver a Jesús de manera literal, hermano. No, es a través de la presencia del Espíritu de Dios. De manera que en base a este contexto, entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en la iglesia, en los cultos y en todas nuestras actividades, nuestro diario vivir, nuestra vida espiritual, pero cada cosa en su orden. Esto es así porque el Padre está sentado en su trono, ¿lo ve? Sentado en su trono. Jesús está a su diestra y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Ahora, vamos allá a la Biblia, vámonos a Hebreos para que usted vea. Hebreo, para que usted vea qué es realmente lo que dice la Biblia acerca de Jesús
como hombre, como Rey de Reyes, Señor de Señores, sumo sacerdote en cuanto al plan de salvación que Dios diseñó para que la humanidad pueda obtener la salvación y la vida eterna. Cristo en su cuerpo de carne, él mismo a jugar un papel importante en cuanto a la salvación de los seres humanos. Es decir, Dios se hizo carne en la persona de Cristo para que tomara el lugar que nosotros nos correspondía como pecadores. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? Luego que Cristo paga por los pecados de la humanidad, entonces, luego de resucitar, sube al cielo y se sienta a la diestra de Dios. ¿Dónde nosotros podemos ver eso? Oh, mírelo ahí donde lo dice. Versículo 12 del capítulo 10 de Hebreo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Alabado sea Dios. O sea, está diciendo que ese Dios que se hizo carne en la persona de Cristo, muere en la cruz, resucita el tercer día. Cristo en su cuerpo de gloria sube al cielo y se sienta a la diestra de Dios. Pero en cuanto a la esencia misma de Dios, su existencia es invariable. Porque dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Creo que es en hebreo que lo dice. ¿Qué quiere decir eso? Oh, que ese Dios que se manifiesta en tres divinas personas es el mismo Dios del Antiguo Testamento. ¿Lo ve? ¿Cómo podemos confirmar eso? Oh, váyase a San Juan para que usted vea lo que dice. San Juan capítulo 1. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿A quién se está refiriendo aquí? O a Cristo, porque en el principio Cristo no existía como hijo, existía como verbo, que obviamente es Dios mismo. La palabra, el logo, la ciencia misma de Dios fue revelada a través de Jesucristo, que fue Dios hecho carne, que habitó entre los seres humanos. Alabado sea Dios. Reconozco que es un tema muy complicado, muy difícil de entender, salvo que la persona tenga la revelación del Espíritu Santo y la palabra para que le revele ese misterio que, por cierto, para muchos está oculto. Pero dice que Cristo, habiendo ofrecido la ofrenda de su cuerpo, derramando su sangre en la cruz, dice que se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Siento presencia. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Entonces vamos al versículo siguiente. Quiero volver a San Juan 14. San Juan 14. Leímos el versículo 23, ¿verdad? Donde dice, respondiendo Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Leímos el versículo 21, ¿verdad? De San Juan 14, donde dice, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Claro que ahí menciona el escritor los dos, el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, vaya al versículo 23. Dice, respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Fíjese que en el versículo 23 Jesús está hablando del trabajo que hace el Padre en los creyentes. Y entonces dice ahí que el que me ama, guarda mi palabra. Y dice, mi Padre le amará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Oh, que a través de la persona del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo habitan en los creyentes. Eso es un principio típico de la iglesia que existió en el ministerio de los apóstoles, pero que ahora está presente en el tiempo de la gracia en todos aquellos que se entregaron a Jesús, recibieron el Espíritu Santo, obedecen a la palabra y están firmes en la fe por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo digo que será que ellos tienen otra Biblia, a lo mejor tienen otra versión, será que ellos no ven esos versículos que dice ahí. Ve, que no es Jesús solo que está en mí, no, el Padre y el Espíritu Santo está en mí, pero también Jesús está en mí, porque es un solo Dios y se manifiesta en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En los versículos anteriores que leímos en 1 de Juan capítulo 5 y versículo 7, ahí lo dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y ¿qué más? El Espíritu Santo. Pero hay que detallar algo, y es que fíjese que ahí el apóstol Juan no dice el Hijo, no menciona el Hijo, sino que dice Verbo. ¿Y por qué? Porque ese Verbo ahora se hace carne en la persona de Cristo, y quiere decir que en la antigüedad Cristo existió como Verbo, no como Hijo. Alabado sea Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia con relación a eso. Váyase a 1 de Juan, de nuevo. 1 de Juan. Mire lo que dice Juan, hablando ya y testificando de Cristo. Dice, lo que era desde el principio. Y hablando de Cristo, dice que era en el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada
y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual, escúcheme, la cual estaba con el Padre y se nos fue manifestada. Y en tu presencia. Amado, eso es palabra de Dios. Revelada a través de los apóstoles, a través de la gente que Dios escogió para que tuviera el fundamento de la iglesia. Aleluya. Pero no, la gente prefiere mejor creer en sus opiniones, en lo que ellos creen, ¿verdad? En sus teorías, antes que creer lo que dice el apóstol Juan. Aleluya. Señores, está diciendo de manera literal que esa vida, que es Cristo, existió allá con Dios. Existió en el cielo antes de venir físicamente. Alabado sea Dios. Antes de venir en carne. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, váyase al capítulo 5 de Primera de Juan, para que usted vea lo que hace Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el trabajo que es proporcionado en el creyente por medio del nacimiento del agua y del Espíritu. Vaya, siento a Dios. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Aleluya. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol? Oh, lo dice claro. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Tiene una coma ahí. Entonces sigue diciendo, y todo aquel que ama al que engendró, es decir, al Padre, que engendró a Cristo en el vientre de María, aleluya, ama también al que ha sido engendrado. Siento presencia. Aleluya. Aleluya. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta obra majestuosa, salvadora, regeneradora, transformadora de la mente del creyente? O a través de la obra que hace el Espíritu de Dios en el corazón de la persona que cree. ¿Dónde nosotros podemos confirmar eso? O en San Juan capítulo 3, donde habla del nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Fíjese que ahí está hablando del agua y del Espíritu. No está hablando de manera directa del Padre. Está hablando de lo que hace el Espíritu de Dios en los creyentes. Obviamente, el Padre y Jesús están manifestados a través de la persona del Espíritu. ¿Me está entendiendo? Por eso es que sin la manifestación de los tres, que es uno solo, no hay salvación, hermano. No hay transformación. Aleluya. Lo demás es buche y pluma nada más. Usted puede decir lo que usted quiera. Usted puede decir que nosotros le servimos a un Dios de tres cabezas, a una doctrina de demonios, a una doctrina de la gran ramera. Usted tiene derecho. Pero yo le estoy hablando por la Biblia. Así que no vengan con teoría, con cuentos de vieja, con lo que usted cree. No. Hable por la Biblia. Lo que dice la Escritura. Le he buscado los versículos y se lo he explicado. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Versículo 9 de Primera de Juan 3. Mire lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué dice la simiente de Dios? Oh, porque Cristo viene de Dios. Es el Hijo de Dios. Fue engendrado en el vientre de María. Alabado sea Dios. Ve, ¿y cómo quedó María engendrada en su vientre? ¿No fue a través del Espíritu Santo? ¿Qué le dijo el ángel a María cuando se le apareció? No le dijo, no temas, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá. Por tanto, el ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. María no tuvo relación sexual con José para quedar embarazada. Fue Dios mismo que puso ese muchachito ahí en el vientre de María. Aleluya. ¿Y cómo lo hizo? A través del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús fue bautizado allá en el Jordán? Oh, dice que cuando Jesús se aparece a Juan para ser bautizado, Juan le dice, pero ve acá, pero yo no puedo bautizarte a ti. El que tiene que bautizarme eres tú a mí. Y Jesús le dijo, no, hazlo así para que se cumpla toda justicia de Dios. Y el fin es que Juan bautiza a Jesús. Y dice que cuando subió del agua, aleluya, dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma. Y ahí mismo se oyó una voz del cielo
¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Alabado sea Dios. Señores, estamos hablando que la misma voz del Padre habla desde los cielos, testificando acerca de su Hijo. Aleluya. Y la cosa se tornó tan fuerte, tan extraordinaria, espléndida, hermano, que dice que los que estaban ahí escucharon la voz. Aleluya. Imagínense el juidero que hubo ahí, cuando la gente que estaban ahí presente oyeron esa voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora, saque cuenta. Jesús estaba en el agua, el Padre habla desde el cielo y el Espíritu Santo desciende con paloma. ¿Cuántos son? 3. Pero era un solo Dios, no es un Dios de 3 cabezas. No me malinterprete, pero vamos a ver qué dice la Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 12. Siento presencia. Dice el versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Entonces sigue diciendo el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjense que ahí el apóstol Pablo menciona el término Dios. Y también menciona la palabra Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Dando a entender que el Espíritu Santo es Dios. Por eso es que es el Espíritu de Dios que hace lo que pasa en la iglesia. A través de los hombres y mujeres que Él escogió, le dio ministerio, le dio dones, lo usa en sanidad, en milagro, en señal, en prodigio. Le da palabra de ciencia, de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento de espíritu. Todo lo que pasa en la iglesia es porque el Espíritu de Dios está ahí. Ahora, ¿qué pasa? El mismo Pablo dice que todas esas cosas lo hace uno solo. Uno solo. ¿Dónde lo dice? Versículo 8. Dice, porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero dice el 11, ahí está cerrando ya. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como el... Cuando dice, pero todas estas cosas lo hace uno. Pero cuando dice, pero todas estas cosas lo hace uno. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oye, que Dios el Padre se manifiesta a través del Espíritu Santo. ¿Pero cómo lo hace? En el nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo a los discípulos, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo está Jesús en medio de ellos? A través del Espíritu Santo. Pero no quiere decir que Jesús es el Espíritu Santo. No me malinterprete. No quiere decir que Jesús es el Espíritu Santo. Jesús se manifiesta a través del Espíritu Santo. Pero ¿y cómo es eso, pastor? ¿Pero y cómo es eso? Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Jesús en sus enseñanzas, Él nunca dijo que Él era el Espíritu Santo. Búsquemelo en la Biblia donde lo dice. Búsquemelo en la Escritura donde lo dice. Cuando le da la comisión a los discípulos, le dice, ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. ¿Qué más le dice? Vayan por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí, allá va. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Yo estoy con vosotros, es decir, yo, Jesús. Pero ¿cómo iba a estar? A través del Espíritu Santo. Pero no quiere decir, vuelvo y repito, que Jesús es el Espíritu Santo, porque hay que muchos se confunden, hermano. Ni quiere decir tampoco que Jesús es el Padre. Ahora, vámonos a San Juan 14, porque no puedo irme sin ese versículo. San Juan 14. Mira lo que dice el versículo 1. No se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. Ve que lo está diciendo. Ve, cree en Dios, cree también en mí. 2. El Padre es Dios. Jesús es el Hijo. Él está diciendo, crean en el Padre, crean también en mí. Crean en Dios, crean también en el Hijo. Entonces, ¿qué sigue diciendo? En el versículo 8 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Ahí es que muchos interpretan mal, que cuando escuchan ese versículo, dice, pero ve acá, si Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, entonces Jesús es el Padre. Oh, pero ve acá, ¿es así? Si Él dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, entonces Él es el Padre. No, Él no quiso decir eso. Mire lo que dice el versículo siguiente. El 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Fíjense que está diciendo en el versículo 10 que Jesús es en el Padre y el Padre en Él. O sea, no está diciendo que Él es el Padre. Está diciendo que Él es en el Padre, que es muy diferente. Y el Padre en mí.
refiriéndose ya a la unidad, al acuerdo, en una misma mente, un mismo sentir, un mismo propósito, porque Dios es uno. No puede tener una mente por allá y otra por acá. No puede tener tres cabezas, como algunos dicen que nosotros tenemos esa teoría. Pero mire lo que sigue diciendo la Escritura. El 11, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Entonces dice el 12, de cierto es cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Escuche bien, porque yo voy al Padre. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice esto? Que él va al Padre, o que él iba a ir al Padre a través de su cuerpo de gloria, luego de resucitar de entre los muertos. Bendito sea Dios. Esto es así porque recuerde que no estamos hablando de un hombre común y corriente, hermano. Estamos hablando del hombre más extraordinario que existió en medio de la raza humana. Nadie se podía resistir al mensaje que predicaba Cristo, hermano. Era algo descomunal, era algo terrible. Este hombre cuando hablaba trastornaba los corazones. No había forma de permanecer en pie cuando Jesús exhortaba la palabra que venía para tocar los corazones. Mi alma te alaba. Pero ¿qué pasa? Era que no era un hombre común y corriente, Señor. Era el Dios mismo hecho carne que estaba hablando delante de las multitudes. ¿Me está entendiendo? Vámonos a San Juan 14, 15, 16. Para que usted vea que esto es palabra de Dios. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré a ¿quién? Al Padre. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjese que ahí está hablando de que Jesús iba a rogar al Padre. Y entonces, luego de este ruego, de esta intercesión, ¿qué iba a pasar? Vendría el Espíritu Santo, el Consolador, a los discípulos. Y obviamente está con nosotros hoy también. Si Jesús es el Padre, como esa teoría de los que creen solamente en Jesús, es cierto, ¿cómo es que Él dice que iba a rogar al Padre? Pero si Él era el Padre, entonces no tenía que rogar al Padre, porque Él mismo lo podía hacer y ya. Él mismo se iba a rogar. Si Jesús es el Padre, como dicen esos teóricos, entonces cuando Jesús vino al cielo se quedó sin Dios allá. No se quedó nadie allá. El trono donde Dios el Padre está sentado se quedó vacío. Ahí no había nada. Dejó los ángeles solos allá. Y me imagino que a lo mejor, según ellos, le digo a los ángeles, yo voy a tomar unas vacaciones, yo voy para la tierra, voy a resolver un asunto que haya un problema que hay con esa gente, quédense aquí, mantengan todo en orden, ya ustedes saben que yo vengo después. Entonces el Padre dejó su trono y vino para la tierra a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Alabado sea Dios. Sí, Él vino, pero vino a través de la persona de Cristo. Por eso es que son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo lo siento en este momento, aleluya, que se mueve por todo mi ser como río de agua viva, en un fiel cumplimiento a la palabra, donde dice el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Siento presencia, aleluya. Versículo 26 de San Juan 14 dice, más el Consolador. El Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Lo ve? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Ahí en ese versículo 26 menciona los tres. Lo que pasa es que no lo dice de manera literal o de manera directa, sino que hay que interpretarlo. El Consolador, el Espíritu Santo. Y ahí mismo sigue diciendo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí están los tres. El Padre, el Consolador, el Espíritu Santo y Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. A Él se sujetan los diablos, los demonios, los principados. No hay potestades, ni brujos, ni hechiceros, ni satanistas que pueda permanecer en pie ante el poder que tiene el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y ese poder lo tiene la iglesia, ese poder lo tiene usted. Mi alma te alaba. Por eso nadie puede hacerte retroceder. Tienes que mantenerte firme hasta llegar a la meta y recibir la bendición que tiene allá arriba. Siento power de Dios. Mi alma te alaba. Versículo 13. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mi alma te alaba, Jesús. Fíjese que dice que el Padre es glorificado en el Hijo. No lo dice ahí, pero se entiende. Y el Hijo es glorificado en el Padre. ¿Dónde nosotros podemos ver eso?
Vamos a San Juan. San Juan 17. Mire lo que dice el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que estuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso es que el Padre es glorificado en el Hijo. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Siento presencia. ¿Por qué? Porque cuando usted adora al Padre en el nombre de Jesús, la causa de esa glorificación, de esa adoración genuina, sin alteración, sin bulto, sin mueca, es la causa por la cual el Padre es glorificado, pero a través del Hijo. Escuche bien, a través del Hijo. Porque si no es a través del Hijo, a través del nombre de Jesús, no se puede hacer nada aquí en la fe. Por eso es que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, del Dios único. Mi alma te alaba, Jesús. Siento presencia, fuego de Dios. Aleluya. Oiga, todos los que quieren ser salvos, los que quieren entrar al reino de los cielos, tienen que creer en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted cree en Jesús solo, se perdió. Si cree en el Padre solo, se perdió también. Si cree en el Espíritu Santo solo, se perdió también. ¿Por qué? Vamos, eso tiene su respuesta, porque aquí la Biblia tiene su respuesta a todas las preguntas. Vamos a 1 de Corintios. Siento presencia. Versículo 3 del capítulo 12. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ni nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero dice ahí, el Espíritu de Dios. Pero el Padre es Dios, ¿sí o no? Y el Espíritu también es Dios, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Ahí Pablo, en la enseñanza que él deja a los corintios, está personificando la obra que hace el Espíritu de Dios dentro de la iglesia, que fue lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? En ese mismo capítulo, donde dice que los dones de sanidades, de milagros, de señales, discernimiento de espíritu, géneros de lengua, todo lo hace un mismo espíritu, refiriéndose ya al trabajo que hace el Espíritu Santo dentro de la iglesia, pero que es imposible que esto acontezca si el Padre y Jesús no están presentes a través de la misma persona del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. El Espíritu Santo es lo que nos conecta con Dios, lo que nos transporta. Es el que nos permite comunicarnos con el Padre, pero es a través del nombre de Jesús. ¿Dónde nosotros podemos ver eso? O váyase allá a Efesios para que usted vea. Porque que esto es palabra de Dios, hermano. Efesios 2, mire lo que dice. Versículo 18, dice, porque por medio de Él. ¿De quién? De Jesús. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién? Al Padre. Fíjense que ahí lo menciona los tres. Cuando dice por medio de Él, es decir, Jesús, tenemos entrada, ¿a quién? Al Padre. ¿Pero por quién? Por medio de su Espíritu. Alabado sea Dios. Señores, yo no entiendo cómo que la gente... Bueno, pues sí, alteraron muchos versículos, porque todos esos versículos que yo le he hablado, eso está en la Biblia, ¿sí o no? Ahora, que me pruebe alguien si lo que le estoy diciendo no está en la Biblia. De esa gente que tiene esa teoría. Va, llámeme, déjeme en los comentarios ahí. Alabado sea Dios. Usted que dice que Jesús es el Padre y que usted creyendo en Jesús es lo mismo todo. Alabado sea Dios. Pero todos los versículos que le he leído ahí y le he mencionado y le he explicado dan una idea clara de que realmente hay un Dios que se manifiesta en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya termino con el último versículo. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 1 y versículo 4 dice, según nos escogió en Él. Dice Pablo, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Está diciendo que Dios el Padre nos escogió a través de Jesús. Porque dice, nos escogió en Él. ¿Ve? Pero, ¿desde cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Y termina el versículo, para que fuésemos sin mancha delante de Él. Ahora, ¿cómo puede una persona mantenerse sin mancha delante de Dios si no es a través de la obra del Espíritu Santo? No hay forma. Usted puede ser la persona más inteligente, más sabia, más sagaz, pero si no tiene el Espíritu Santo, no hay forma de que usted pueda vencer el pecado. No hay forma de que pueda escapar de un sistema descabellado
lleno de adulterio, de fornicación, de corrupción, salvo que tenga el Espíritu Santo. Pero cuando viene Jesús, cuando viene el Padre a través del Espíritu Santo, hermano, usted es transformado, puede santificarse y puede tener el privilegio de heredar la vida eterna y morar con los santos en la eternidad. Señores, Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a dejarlo hasta aquí y hasta la próxima. Bye, bye.